Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 31. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo cuarto. El estar en el mundo como coestar y ser sí mismo. El 1. Párrafo 26. La coexistencia de los otros y el coestar cotidiano. La respuesta a la pregunta por el quién del Dasein cotidiano debe alcanzarse mediante el análisis del modo de ser en el que el Dasein se mantiene inmediata y regularmente. La investigación se orienta por el estar en el mundo, constitución fundamental del Dasein que determina todo modo de su ser. Si había razón para decir que a través de la precedente explicación del mundo ya han quedado puestos ante la mirada los demás momentos estructurales del estar en el mundo, también la respuesta a la pregunta por el quién deberá haber sido preparada en alguna forma por medio de ella. La descripción del mundo circundante inmediato, por ejemplo, del mundo en que trabaja el artesano, nos hizo ver que con el útil que se está elaborando comparecen también los otros, aquellos para quienes la obra está destinada. En el modo de ser de este ente a la mano, es decir, en su condición respectiva, hay una esencial remisión a posibles portadores, en relación a los cuales el ente a la mano debe estar hecho a la medida. Parejamente, en el material empleado comparece como alguien que atiende bien o mal el productor o proveedor. Por ejemplo, el campo a lo largo del cual salimos a caminar se muestra como pertenencia de tal o cual y como bien tenido por su dueño. El libro que usamos ha sido comprado donde, regalado por, etc. La barca anclada a la orilla remite, en su ser en sí, a un conocido que hace sus viajes en ella, pero también, como embarcación ajena, señala hacia otros. Estos otros que así comparecen en el contexto de útiles a la mano en el mundo circundante, no son añadidos por el pensamiento a una cosa que inmediatamente solo estuviera ahí, sino que esas cosas comparecen desde el mundo en que ellas están a la mano para los otros, mundo que de antemano ya es siempre también el mío. En el análisis que hemos hecho hasta ahora, el ámbito de lo que comparece dentro del mundo fue reducido primeramente al útil a la mano, o bien a la naturaleza puramente presente, esto es, a entes que no tienen el carácter del Dasein. Esta limitación era necesaria no solo para simplificar el desarrollo, sino sobre todo porque el modo de ser del Dasein de los otros, que comparecen dentro del mundo, se distingue del estar a la mano y del estar ahí. El mundo del Dasein deja, pues, en libertad un tipo de ente que no solo es enteramente diferente del útil y de las cosas, sino que, por su modo de ser del Dasein y en la forma del estar en el mundo, está él mismo en el mundo, en el que al mismo tiempo comparece intramundanamente. Este ente ni está ahí, ni es un ente a la mano, sino que es tal como el mismo Dasein que lo deja en libertad también, existe y existe con él. Si se quisiese, pues, identificar el mundo en general con el ente intramundano, habría que decir, el mundo es también Dasein. Pero la caracterización del comparecer de los otros, se dirá, vuelve a tomar como punto de referencia al Dasein cada vez propio. ¿No empieza también ella destacando y aislando al yo, de tal manera que luego será necesario buscar una vía para pasar desde este sujeto aislado hacia los otros? Para evitar este malentendido, será necesario considerar en qué sentido se habla aquí de los otros. Los otros no quiere decir todos los demás fuera de mí, y en contraste con el yo. Los otros son, más bien, aquellos de quienes uno mismo generalmente no se distingue, entre los cuales también se está. Este existir, también con ellos, no tiene el carácter ontológico de un coestar ahí dentro de un mundo. El con tiene el modo de ser del Dasein. Él también se refiere a la igualdad del ser, como un estar en el mundo, ocupándose circunspectivamente de él.
con y también deben ser entendidos existencial y no categorialmente. En virtud de este estar en el mundo determinado por el con, el mundo es desde siempre el que yo comparto con los otros. El mundo del Dasein es un mundo en común. El estar en es un coestar con los otros. El ser en sí intramundano de estos es la coexistencia. Los otros no comparecen en una aprehensión de sí mismo, que empezaría por distinguir el propio sujeto, inmediatamente presente, de los otros sujetos, también presentes, es decir, no comparecen en una primaria mirada sobre sí mismo, que haría posible establecer el término de comparación de una diferencia. Los otros comparecen desde el mundo en el que el Dasein, circunspectivamente ocupado, se mueve por su misma esencia. Frente a las explicaciones teóricamente elucubradas que fácilmente se nos imponen para dar cuenta del estar ahí de los otros, será necesario atenerse firmemente al dato fenoménico ya mostrado de su comparecer en el mundo circundante. Este inmediato y elemental modo mundano de comparecer del Dasein es tan radical que incluso el Dasein propio solo puede encontrarse primariamente a sí mismo si deja de mirar o simplemente aún no ve sus propias vivencias y el centro de sus actos. El Dasein se encuentra inmediatamente a sí mismo en lo que realiza, necesita, espera y evita, en lo que a la mano de su inmediato quehacer en el mundo circundante. E incluso cuando el Dasein se refiere explícitamente a sí mismo diciendo yo aquí, esta determinación local de la persona debe ser comprendida desde la espacialidad existencial del Dasein. Al hacer la interpretación de esta espacialidad, párrafo 23, insinuamos ya que este yo aquí no se refiere a un punto privilegiado del espacio, el ocupado por la cosa yo, sino que se comprende como un estar en, es decir, partiendo de la I del mundo a la mano en el cual se mueve el Dasein en cuanto a ocupación. W. B. Humboldt ha llamado la atención sobre las lenguas que expresan el yo por medio de un aquí, el tú por una i y el él por una y, es decir, gramaticalmente formulado, que traducen los pronombres personales por adverbios de lugar. Podría discutirse cuál es la significación originaria de los términos que expresan lugar, si lo adverbial o la pronomial. Pero la discusión pierde su fundamento cuando observamos que los adverbios de lugar se relacionan con el yo en cuanto a Dasein. Aquí, allí y ahí no son primariamente simples determinaciones locales del ente intramundano que está en ciertos lugares del espacio, sino caracteres de la espacialidad originaria del Dasein. Los presuntos adverbios de lugar son determinaciones del Dasein. Tienen primariamente significación existencial y no categorial. Pero tampoco son pronombres. Su significación es anterior a la distinción entre adverbios de lugar y pronombres personales. La significación propiamente espacial que en relación al Dasein tienen estas expresiones demuestra empero que una interpretación del Dasein no distorsionada por la teoría comprende a éste inmediatamente en su espacialidad, es decir, en su desalejante y direccionado estar en medio del mundo, ocupándose de él. En el aquí. En el aquí, el Dasein sumido en el mundo no habla en dirección a sí, sino que, alejándose de sí, en dirección al allí de algo circunspectivamente a la mano. Y sin embargo, pese a ello, se menciona a sí mismo en su espacialidad existencial. El Dasein inmediata y regularmente se comprende desde su mundo, y de un modo semejante, la coexistencia de los otros comparece en múltiples formas, desde lo que está a la mano dentro del mundo. Pero incluso cuando los otros son de alguna manera tematizados en su Dasein, no comparecen como personas cosas que estuvieran ahí, sino que los encontramos en el trabajo, es decir, primariamente en su estar en el mundo. Incluso cuando vemos al otro simplemente estando ahí ocioso, no lo aprendemos jamás como una cosa humana que estuviera ahí, sino que el estar ahí ocioso es un modo existencial de ser, el descuidado y desapercibido permanecer en todo y en nada. El Dasein coexistente comparece en el mundo. Pero, se dirá,
La expresión Dasein muestra con claridad que este ente, por lo pronto, es irrespectivo a otros, aunque sin duda también puede estar ulteriormente con otros. Sin embargo, no debe pasarse por alto que empleamos el término coexistencia para designar aquel ser con vistas al cual los otros son dejados en libertad dentro del mundo. Esta coexistencia de los otros queda intramundanamente abierta para un Dasein y así también para los coexistentes, tan solo porque el Dasein es en sí mismo esencialmente coestar. La afirmación fenomenológica, el Dasein es esencialmente coestar, tiene un sentido ontológico existencial. No pretende constatar en forma óntica que yo no estoy fácticamente solo, sino que también están ahí otros de mi propia especie. Si algo así se quisiera decir con la frase que el estar en el mundo del Dasein está esencialmente constituido por el coestar no sería una determinación existencial que por su forma de ser le corresponde al Dasein de sí mismo, sino una condición que surgiría cada vez por la presencia de los otros. El coestar determina existencialmente al Dasein, incluso cuando no hay otro que esté fácticamente ahí y que sea percibido. También el estar solo del Dasein es un coestar en el mundo. Tan solo en y para un coestar puede faltar el otro. El estar solo es un modo deficiente del coestar. Su posibilidad es la prueba de este. Por otra parte, el hecho de estar solo no se suprime porque un segundo ejemplar de hombre o 10 de ellos se hagan presentes junto a mí. Aunque todos estos y aún más estén ahí, bien podrá el Dasein seguir estando solo. El coestar y la facticidad del convivir no se funda, por consiguiente, en un encontrarse juntos de varios sujetos. Sin embargo, el estar solo entre muchos tampoco quiere decir, por su parte, en relación con el ser de los muchos, que entonces ellos solamente estén ahí. También al estar entre ellos coexisten. Su coexistencia comparece en el modo de la indiferencia y de la extrañeza. Faltar y estar ausente son modos de la coexistencia, y solo son posibles porque el Dasein, en cuanto a coestar, deja comparecer en su mundo al Dasein de los otros. Coestar es una determinación del Dasein propio. La coexistencia caracteriza al Dasein de los otros en la medida en que ese Dasein es dejado en libertad para un coestar mediante el mundo de éste. El Dasein propio solo es coexistencia en la medida en que, el Dasein propio solo es coexistencia en la medida en que, teniendo la estructura esencial del coestar, comparece para otros. Si el coestar es existencialmente constitutivo del estar en el mundo, entonces deberá ser interpretado, al igual que el trato circunspectivo, con lo que está a la mano dentro del mundo, que anticipativamente hemos caracterizado como ocupación desde el fenómeno del cuidado, que es el modo como el ser del Dasein será determinado en general. El carácter de ser de la ocupación no puede convenir al coestar, aun cuando este último modo de ser, al igual que la ocupación, sea un estar vuelto hacia un ente que comparece dentro del mundo. El ente en relación al cual el Dasein se comporta en cuanto coestar no tiene empero el modo de ser del útil a la mano, sino que es también un Dasein. De este ente no es posible ocuparse, sino que es objeto de solicitud. También ocuparse de la alimentación y el vestido, o el cuidado del cuerpo enfermo, es solicitud. Entendemos, sin embargo, esta expresión, paralelamente al uso que hemos hecho del vocablo ocupación, como un término que designa un existencial. El cuidar en el sentido, que también tiene esta palabra en alemán, de institución social fáctica, se funda en la estructura de ser del Dasein, que es el coestar. Su urgencia fáctica deriva del hecho de que inmediata y regularmente el Dasein se mueve en modos deficientes de la solicitud. Ser uno para otro, estar uno contra otro, prescindir los unos de los otros, pasar el uno al lado del otro, no interesarse los unos por los otros, son posibles modos de la solicitud. Y precisamente los modos de la deficiencia y la indiferencia, mencionados al final, caracterizan el convivir cotidiano y de término medio.
Estos modos de ser ostentan, una vez más, el carácter de la no llamatividad y de lo obvio que es tan propio de la cotidiana coexistencia intramundana de los otros, como del estar a la mano del útil de que nos ocupamos a diario. Estos modos indiferentes del convivir desvían fácilmente la interpretación ontológica, induciéndola a entender primeramente el estar con los otros como un simple estar ahí de varios sujetos. Aunque parezcan variedades insignificantes del mismo modo de ser, hay, sin embargo, una diferencia ontológica esencial entre el indiferente encontrarse ahí, juntas de cosas cualesquiera, y el recíproco no interesarse de los que están unos con otros. Respecto de sus modos positivos, la solicitud tiene dos posibilidades extremas. Puede, por así decirlo, quitarle al otro el cuidado y en el ocuparse tomar su lugar reemplazándolo. Esta solicitud asume por el otro aquello de que hay que ocuparse. El otro es arrojado de su sitio, retrocede, para hacerse luego cargo, como de cosa terminada y disponible, de lo que constituía el objeto de su ocupación, o bien para desentenderse por completo de ello. En este tipo de solicitud, el otro puede hacerse dependiente y dominado, aun cuando este dominio sea tácito y le quede oculto a él mismo. Esta solicitud sustitutiva y aliviadora del cuidado determina ampliamente el convivir y afecta por lo general a la ocupación con lo a la mano. Frente a ella está la posibilidad de una solicitud que, en vez de ocupar el lugar del otro, se anticipa a su poder ser existentivo, no para quitarle el cuidado, sino precisamente para devolvérselo como tal. Esta solicitud, que esencialmente atañe al cuidado en sentido propio, es decir, a la existencia del otro, y no a una cosa de la que él se ocupe, ayuda al otro a hacerse transparente en su cuidado y libre para él. La solicitud se revela, pues, como una estructura de ser del Dasein, enlazada en sus diferentes posibilidades, tanto en el estar vuelto del Dasein hacia el mundo del que se ocupa, como también con su propio habérselas consigo mismo. El estar de los unos con los otros se funda inmediata y a menudo exclusivamente en aquello sobre lo que recae la ocupación común. Un convivir que deriva de hacer las mismas cosas, se mueve, la mayor parte de las veces, no solo en límites externos, sino que a la vez reviste el modo de la distancia y la reserva. El convivir de los que están dedicados a la misma cosa, con frecuencia solo se nutre de la desconfianza. Por el contrario, el compromiso en común con una misma causa se decide desde la existencia, Dasein, expresamente asumida. Solo esta auténtica solidaridad hace posible un tal sentido de las cosas, que deje al otro en libertad para ser él mismo. El convivir cotidiano se mueve entre los dos extremos de la solicitud positiva, la sustitutivo dominante y la anticipativo liberadora, exhibiendo múltiples formas intermedias cuya descripción y clasificación cae fuera de los límites de esta investigación. Si al ocuparse, como modo de descubrimiento de lo a la mano, le es propia la circunspección, de igual manera la solicitud está regida por el respeto y la indulgencia. Ambos pueden recorrer, con la solicitud, los respectivos modos deficientes e indiferentes, hasta llegar a la falta de respeto y a la extrema indulgencia propia del indiferente. El mundo no solo deja en libertad lo a la mano como ente que comparece dentro del mundo, sino también al Dasein, a los otros, en su coexistencia. Pero este ente dejado en libertad en el mundo circundante es, por su más propio sentido de ser, un estar en el mismo mundo, en el que, compareciendo para otros, coexiste con ellos. La mundaneidad fue interpretada, párrafo 18, como el todo remisional de la significatividad. En la previa y compensadora familiaridad con esta, el Dasein deja comparecer lo a la mano, puesto al descubierto en su condición respectiva. El contexto remisional de la significatividad se afinca en el estar vuelto del Dasein hacia su ser más propio, el cual por esencia no puede tener condición respectiva, sino que, más bien, es el ser por mor del cual el Dasein mismo es como es. Ahora bien,
Según el análisis hecho anteriormente, al ser del Dasein que a éste le va en su mismo ser, le pertenece el coestar con otros. Por consiguiente, como coestar, el Dasein es esencialmente por mor de otros. Esto debe entenderse como un enunciado existencial de esencia. También, cuando un determinado Dasein fáctico no se vuelve hacia otros, cuando cree no necesitar de ellos o cuando, por el contrario, los echa de menos, es en el modo del coestar. En el coestar, en cuanto existencial, por mor de otros, estos ya están abiertos en su Dasein. Esta apertura de los otros, constituida previamente por el coestar, es pues también parte integrante de la significatividad, es decir, de la mundaneidad, que es el modo como la significatividad queda afincada en el por mor de existencial. Y por eso, la mundaneidad del mundo así constituida, en la que el Dasein se encuentra siempre por esencia, hace que lo a la mano en el mundo circundante comparezca de tal modo que, junto con él, como objeto de ocupación circunspectiva, comparezca la coexistencia de otros. La estructura de la mundaneidad del mundo es tal que primeramente los otros no están ahí, junto a otras cosas, como objetos que flotan en el vacío, sino que se muestran en su estar ocupados en el mundo circundante, desde lo a la mano de éste. La apertura, implicada en el coestar de la coexistencia de otros, significa, en la comprensión de ser del Dasein ya está dada, puesto que su ser es coestar, la comprensión de otros. Esta comprensión, como en general todo comprender, no es un dato del conocimiento, sino un modo de ser originario y existencial, sin el cual ningún dato ni conocimiento es posible. El conocimiento recíproco se funda en el coestar comprensor originario. Se mueve primeramente de acuerdo con el inmediato modo de ser del estar en el mundo con otros, en el conocimiento comprensor de aquello que el Dasein, junto con los otros, circunspectivamente encuentra y hace objeto de ocupación en el mundo circundante. El ocuparse solícito queda comprendido desde aquello que es objeto de ocupación y mediante su comprensión. El otro queda de esta manera abierto primeramente en la solicitud ocupada. Pero dado que la solicitud inmediata irregularmente se mueve en los modos deficientes o tan solo indiferentes, en la indiferencia del recíproco pasar de largo frente al otro, el inmediato y esencial conocimiento mutuo demanda un llegar a conocerse. Y cuando el conocimiento mutuo llega incluso a perderse en las formas de la reserva, del ocultamiento y la simulación, se le hacen necesarios al convivir caminos especiales para acercarse a los otros o para conocer lo que tras ellos se oculta. Pero así como el abrirse o cerrarse a otro se funda en el correspondiente modo de ser del convivir, e incluso no es otra cosa que este mismo, así también la apertura explícita del otro, mediante la solicitud, surge siempre del primario coestar con él. Esta apertura temática, aunque no teórico-psicológica del otro, se convierte fácilmente en el fenómeno que primero cae bajo la mirada para la problemática teórica de la comprensión de la vida psíquica ajena. Y así, lo que fenoménicamente no es, por lo pronto, otra cosa que un modo del convivir comprensor, es comprendido como lo que inicial y originariamente posibilita y constituye la relación con los otros. Este fenómeno, llamado de manera no precisamente feliz empatía, endopatía, debería, en cierto modo por primera vez, tender ontológicamente el puente desde el propio sujeto, dado primeramente solo, hacia el otro sujeto, que empezaría por estar enteramente cerrado. El estar vuelto a otros es sin duda ontológicamente diferente del estar vuelto a las cosas que están ahí. El otro ente tiene, el mismo, el modo de ser del Dasein. En el estar con otros y vuelto hacia otros, hay, según esto, una relación de ser de Dasein a Dasein. Pero esta relación, podría decirse, ya es constitutiva de cada Dasein, puesto que éste tiene de sí mismo una comprensión de ser, y de este modo se relaciona con el Dasein. La relación de ser para con otros se convierte entonces en la proyección a otro del propio ser para consigo mismo. El otro es un doblete del sí mismo.
Pero se puede ver fácilmente que esta reflexión, aparentemente obvia, se funda sobre una base endeble. El supuesto a que ocurre esta argumentación no es válido, a saber, que el estar vuelto del Dasein hacia sí mismo es equivalente al estar vuelto hacia otro. Mientras no se haya probado de un modo evidente la legitimidad de este supuesto, seguirá siendo enigmático como la relación del Dasein hacia sí mismo puede abrir al otro en cuanto a otro. El estar vuelto hacia otros no es sólo una singular e irreductible relación de ser, sino que, en cuanto a coestar, esa relación ya está dada con el ser del Dasein. No puede ciertamente negarse que el conocimiento recíproco que se funda en el coestar depende con frecuencia de la medida en que el propio Dasein se haya comprendido a sí mismo, lo cual equivale a decir que depende de la medida en que él haya hecho transparente para sí mismo y no haya disimulado su esencial coestar con otros, lo cual solo es posible si el Dasein ya está siempre con otros en cuanto a estar en el mundo. No es la empatía lo que constituye el coestar, sino que ella es posible tan solo sobre la base de este, y se torna ineludible por el predominio de los modos deficientes del coestar. Que la empatía no sea un fenómeno existencial originario, como tampoco lo es el conocer en general, no significa, empero, que no haya problemas respecto de ella. Su particular hermenéutica tendrá que mostrar que las diferentes posibilidades de ser del Dasein mismo falsean y deforman el convivir y el correspondiente conocimiento mutuo, impidiendo surgir una auténtica comprensión y haciendo que el Dasein se refugie en sucedáneos. Tendrá que mostrar también cuál es la condición existencial positiva que presupone la posibilidad de la correcta comprensión de los otros. El análisis ha hecho ver que el coestar es un constitutivo existencial del estar en el mundo. La coexistencia se muestra como un peculiar modo de ser del ente que comparece dentro del mundo. Por el mero hecho de ser, el Dasein tiene el modo de ser del convivir. Este no puede concebirse como consecuencia del hacerse presente de varios sujetos. Solo es posible encontrar un cierto número de sujetos cuando los otros, que comparecen primeramente en cuanto coexistentes, son tratados meramente como números. Semejante número de sujetos solo se descubre por medio de un determinado ser con y para los otros. Este irrespetuoso coestar cuenta con nosotros, sin contar en serio con ellos y sin que tampoco quiera tener que ver con ellos. El Dasein propio, lo mismo que la coexistencia de los otros, comparece inmediata y regularmente desde el mundo en común de la ocupación circunmundana. El Dasein, al absorberse en el mundo de la ocupación, y esto quiere decir también en el coestar que se vuelve hacia los otros, no es el mismo. ¿Quién es entonces el que ha tomado entre manos el ser en cuanto a convivir cotidiano?